El reloj seguía marcando los ritmos. Las velas seguían ardiendo. Y yo seguía aquí, atrapado en el cuerpo del emperador de las Islas Hirvientes, con el peso completo del futuro aplastándome el pecho como una losa. Sabía lo que venía. Sabía los nombres, las traiciones, los desastres. Sabía que en algún lugar de este castillo dormía un muchacho de cabello dorado, que todavía no sabía lo que era, lo que significaba o lo que le esperaba. Sabía que en algún lugar fuera de estas paredes, en alguna parte fuera de las Islas Hirvientes, una niña humana aún no había encontrado el portal que sería el inicio de mi declive. Mi declive. Me detuve en ese pensamiento. No era mío. Nada de esto era mío, y sin embargo el cuerpo lo sentía así, con esa posesividad profunda e instintiva que tienen las cosas que uno ha construido durante siglos. Cerré los ojos. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez. No fue una visión completa. Fue más bien un destello, algo que apareció y desapareció antes de que pudiera enfocarlo bien, como intentar atrapar humo con las manos. Un corredor largo, de techos altos sostenidos por columnas de piedra oscura. A ambos lados, antorchas de oro que alguna vez debieron haber ardido con fuerza y orgullo, ahora apagadas, o parpadeando con una luz tan débil que apenas rozaba las paredes sin iluminarlas del todo. Y en esas paredes, colgados con una solemnidad que el fuego no había logrado borrar completamente, había cuadros enormes, con marcos dorados. O lo que quedaba de ellos. Abrí los ojos. Me quedé inmóvil un momento, con la respiración levemente alterada, lo cual era en sí mismo algo extraordinario en este cuerpo que parecía haber olvidado cómo alterarse. ¿Qué fue eso? No lo sabía. No tenía un nombre para ello todavía, ni una explicación que se sostuviera. Solo tenía la imagen persistente de ese pasillo, de esos cuadros, de esos fragmentos flotando en el aire quemado como recuerdos que alguien había intentado destruir y no había logrado borrar del todo. Lo guardé en algún lugar de la mente y decidí que ya habría tiempo para entenderlo. Porque la verdad, aunque no me gustara admitirla, era que algo en ese destello me había resultado inquietantemente familiar. No como un recuerdo propio, sino como la sensación de reconocer la forma de una sombra sin ver lo que la proyectaba. Algo había estado ahí antes que yo. Algo había ardido. Tomé el pergamino sin firmar y lo coloqué al fondo del escritorio, debajo de los demás, donde tardaría más en ser encontrado. Luego apagué las velas una por una, despacio, con la misma precisión ceremonial con la que todo en este cuerpo parecía hacerse. La oficina quedó casi en penumbra. Solo la luz fría que se filtraba por la ventana, la luz particular de las Islas Hirvientes, que nunca era del todo oscura ni del todo brillante, iluminando el escritorio, la máscara dorada, el mapa marcado con tinta roja. Me senté de nuevo y apoyé los codos sobre la madera. Un ritmo a la vez, me repetí. Una decisión a la vez. El tiempo pasó. En el primer mes me dediqué a observar. No había otra opción. Aparecer de repente con decisiones radicalmente distintas, habría sido como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Útil quizás, pero también una invitación perfecta para que todo el que quisiera hacerme daño supiera exactamente dónde encontrarme. Así que observé. Escuché. Aprendí los ritmos del palacio con la paciencia forzada de alguien que sabe que moverse demasiado rápido puede costarle todo. Aprendí que Kikimora llegaba siempre antes del primer ritmo con una lista de asuntos urgentes que en su mayoría no eran urgentes, sino simplemente su manera de recordarle al mundo que ella existía y era importante. Aprendí que las cabezas de los aquelarres enviaban reportes cada 10 ritmos, redactados con esa solemnidad particular de quien escribe, sabiendo que el receptor buscará cualquier señal de debilidad entre las líneas. Y aprendí, sobre todo, los movimientos de Hunter. El caminante sombrío de cabello dorado. El clon. El que este cuerpo había fabricado con la misma frialdad con la que un herrero moldea una espada. Con propósito, con precisión, y sin el menor interés en lo que la espada pudiera sentir al respecto. Lo observé desde lejos al principio. En los entrenamientos, en los pasillos, en las audiencias donde permanecía de pie detrás de mí con esa postura rígida, de quien ha aprendido que relajarse es un lujo que no puede permitirse. Todo para prepararse para su futuro rol. Era extraordinariamente bueno en todo lo que se le había enseñado a ser. Y extraordinariamente cuidadoso en ocultar todo lo que no se le había enseñado a mostrar. Me resultó insoportablemente familiar esa imagen. Los cambios los introduje despacio. Con la misma paciencia con la que el agua desgasta la piedra, sin hacer ruido, sin anunciarlos. El primero fue casi imperceptible.
Una orden de reducción de castigos para brujas, sin aquelarres capturadas en zonas fronterizas. Pactada con el mismo tono seco e imperial de siempre, pero con condiciones ligeramente distintas. Nadie la cuestionó. Era suficientemente pequeña para pasar desapercibida, suficientemente lógica para no necesitar explicación. Y si todavía decidieran dudar, estarían poniendo en tela de juicio la voluntad del titán. Empecé a devolver pergaminos sin firmar con mayor frecuencia. No todos, eso habría sido demasiado obvio. Solo los que condenaban a personas cuyos crímenes se reducían a existir fuera del sistema que Velos había construido. Los devolvía con anotaciones breves al margen, solicitando más información, más evidencia, más justificación. Era la burocracia usada contra sí misma, y funcionaba con una eficiencia silenciosa que me habría resultado satisfactoria si no fuera porque sabía perfectamente que era apenas una gota en un océano muy profundo y muy oscuro. Pero no todo era tan sencillo de resistir. El hambre apareció por primera vez en el 20º ritmo de New Callus. Los guardias del Coven habían confiscado varios talismanes durante una redada en el mercado nocturno, criaturas pequeñas y defectuosas que fueron depositadas en jaulas frente a mí como evidencia de la eficiencia de mi imperio. Pero cuando el guardia abrió la primera jaula para mostrarme al talismán, algo se movió adentro. No fue un pensamiento. Fue más profundo que eso, más instintivo, más antiguo. Una presión que surgió desde algún lugar entre el pecho y el estómago, un impulso que no era mío pero que este cuerpo reconoció inmediatamente con la familiaridad terrible de algo que había hecho demasiadas veces. Como músculo que recuerda un movimiento aunque la mente no lo ordene. Absórbelo. Permanecí observando y lo examiné con esa habitual mirada fría la cual ocultaba ese deseo por devorar. Y debajo de esa presión, casi imperceptibles, casi inexistentes, había voces. No palabras. No exactamente. Eran más bien ecos, fragmentos de algo que alguna vez fue conciencia y ya no lo era del todo, atrapados en algún lugar entre este cuerpo y la nada. Susurros sin forma que existían en el mismo espacio donde yo existía, recordándome con su sola presencia lo que este cuerpo había consumido a lo largo de décadas. Lo que Velos había devorado sin dudar. Lo que yo me negaba a ser. Aparté la mirada del talismán y le indiqué al guardia con un gesto seco que retirara las jaulas. Nadie notó que me temblaban los dedos debajo de la capa. Pasaron varios ciclos más. Y entonces llegó el día que sabía que llegaría, el día que había estado postergando con excusas cada vez más elaboradas, el día que no podía seguir evitando sin que la demora misma se volviera sospechosa. La ceremonia de Junter se realizó en la sala del trono, al amanecer del 5º ritmo de Tudge con la solemnidad fría que el emperador reservaba para los momentos que quería convertir en inamovibles. Las antorchas encendidas. El protocolo ejecutado con la precisión de quienes lo han ensayado suficientes veces como para que parezca inevitable. Junter entró con la postura correcta, la mirada al frente, el uniforme impecable. Tenía esa expresión que yo ya había aprendido a leer en él, la expresión de quien se ha preparado tanto para algo que ya no sabe si lo que siente es emoción genuina o simplemente el alivio de haber llegado hasta aquí sin cometer ningún error. Me puse de pie. Y por dentro, con una calma que me costó más de lo que jamás admitiría, construí un muro entre lo que sentía y lo que debía hacer. Así que lo hice. Pronuncié las palabras con la voz de Velos. Coloqué la insignia del guardián con las manos de Velos. Miré a Hunter con los ojos de Velos, sin que ninguno de los dos supiera que detrás de esa mirada había alguien que habría dado cualquier cosa por poder decirle la verdad. Hunter inclinó la cabeza con una expresión que intentaba ser solemne y no lograba ocultar del todo algo más parecido al orgullo genuino. Al alivio de ser finalmente suficiente para alguien. Fue lo más difícil que había hecho desde que desperté en este cuerpo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el estudio más tiempo del necesario, revisando documentos que no necesitaban revisión, dejando que el silencio del castillo se instalara capa por capa hasta que el único sonido fue el reloj marcando ritmos que avanzaban con una indiferencia perfecta hacia un futuro que yo conocía y no podía detener del todo. Fue entonces cuando salí al corredor. Y fue entonces cuando lo vi. Hunter estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión sin máscara. Solo un muchacho mirando la oscuridad de las islas hirvientes con algo en los ojos que no era miedo ni determinación. Era cansancio. El tipo de cansancio que no viene de los músculos, sino de algún lugar mucho más adentro. Me detuve. Él escuchó mis pasos y se tensó inmediatamente, girando con la postura correcta ya instalada antes de que sus ojos terminaran de encontrar los míos.
Tío. Mis disculpas, el trato de decir. No hace falta, dije. Silencio. Hunter parpadeó una vez. Siguió de pie con la misma postura, pero algo en ella era diferente, como una armadura que alguien sigue vistiendo aunque ya sabe que del otro lado no hay amenaza inmediata. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera junto a él sin decir nada más. Las islas hirvientes se extendían en la oscuridad, extraño y vivo y completamente indiferente a los dos que lo miraban desde arriba. Hunter no se fue. Nos quedamos así un momento, los dos en silencio frente a la misma ventana. Y supe que para él ese silencio era diferente a todos los silencios anteriores que había compartido con este cuerpo. No era el silencio que precede al castigo ni el silencio de quien espera una orden. Era simplemente silencio. Y Hunter, aunque no lo entendiera todavía, lo estaba dejando ser exactamente eso. Yo también. Aunque por razones completamente distintas. Porque mientras miraba hacia afuera, en algún lugar muy adentro, en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde el corredor quemado aparecía siempre, sentí algo moverse. No una visión completa. Solo la sensación vaga e inquietante de antorchas apagadas, de marcos dorados ennegrecidos, de voces que no eran palabras flotando en un aire que olía a ceniza. Y debajo de todo eso, más profundo, casi imperceptible, el eco de algo que alguna vez fue un talismán. Que alguna vez fue vivo. Que este cuerpo había consumido como si nunca hubiera importado. Cerré los ojos un segundo. Un ritmo a la vez, me repetí por milésima vez. Una decisión a la vez. Pero esta noche, parado junto a Khaled, o algo que lo imitaba, que no sabía lo que le esperaba, con el eco de voces muertas resonando en un lugar que no era exactamente mi mente pero tampoco era la de Velos, la frase sonó más hueca que nunca. El reloj marcó el sexto ritmo de Escabuari. Y ninguno de los dos se movió de la ventana todavía.